Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo y esta es la explicación del diagrama de bloques de nuestro proyecto. El proyecto está dividido en sí en dos partes y esta parte punteada que vemos de este lado la remarcamos para que sea la parte que explica lo que es la función del Arduino. El valor de referencia es aquel número que nosotros ponemos, es aquel número que nosotros fijamos en la programación para poder hacer que funcione. Es con el que se va a comparar, porque nosotros vamos a tener un sensor que va a comparar esas dos señales para saber cuál es nuestro error. Ahorita lo vamos a explicar más a detalle. Lo primero que tenemos que pensar y lo primero que vamos a explicar en nuestro proyecto es la variable controlada. ¿Cuál es nuestra variable controlada? Nuestra variable es la temperatura, que es la que nosotros estamos controlando dentro de un recipiente, pero puede ser escalable a temperatura de una habitación o temperatura de un sólido o de un líquido. Pero en este caso es temperatura, la cual en esta parte del sensor es medida con un sensor de temperatura LM35. En el caso de nuestro proceso en sí es calentar. Es como estamos regulando la temperatura, estamos calentando. En sí nuestro proceso es la regulación de temperatura de un sólido, que en este caso es nuestra resistencia. La unidad de corrección es la misma resistencia, porque la que hace los cambios en la temperatura es la resistencia. Al entregarle mayor o menor potencia de la que soporta, estamos haciendo que se caliente más o se apague, esté funcionando a menor capacidad. Y esa es la que hace los cambios de temperatura en nuestro proceso, la cual es medida por este sensor. Esta parte punteada de acá que está en color rojo es la parte que hace el Arduino. El sensor normalmente depende si es analógico o es digital. En nuestro caso, nuestro sensor de temperatura es analógico. El LM35 es un sensor analógico, que el cual en esta parte de aquí entra una fase con el Arduino, que lo que va a hacer el Arduino es leer la señal analógica y convertirla a una señal digital, que después es comparada con nuestro valor de referencia. Si el sensor está leyendo 20 grados, 25 grados y nuestro valor de referencia es 30, entonces esas dos señales se van a restar y lo que va a resultar va a ser que hay de 25 a 30 grados, hay 5 grados de diferencia. Entonces esa señal, que se llama señal de error, es la que entra a nuestra unidad de control, que está dentro de nuestra computadora, que es el procesador y que la controlamos por medio de LabVIEW, por medio de nuestro PID. La señal entra, pero entra como un valor de voltaje. Entonces, dentro igual de esta unidad de control, nosotros la convertimos a una señal de grados Celsius, que se hace con una sencilla operación aritmética. Nos entrega 10 milivolts por cada grado, nosotros lo multiplicamos por 100 para poder encontrar un valor en datos que a nosotros nos sirvan, en grados en este caso. Y pues hasta aquí terminaría esta parte. Después nuestro Arduino nuestra unidad de control, que es el PID, manda al Arduino una señal una señal de corrección, que es la que la manda a la resistencia. La manda de manera digital, pero se convierte de nuevo a una señal analógica. Entonces, esta línea roja marca el final de lo que es la intervención del Arduino. Después de la unidad de control, se realiza el cálculo del cambio que necesita nuestro sistema, manda esa señal de corrección a la unidad de corrección, que en este caso la unidad ya dijimos que es la resistencia, y nuestra señal viene siendo digital, que se tiene que convertir a analógica porque la resistencia pues va a leer esa cantidad de voltaje. Entonces ese cambio se hace aquí, sino antes pasar por un optacoplador, por un sistema que proteja nuestro Arduino, de cualquier señal que pueda dañarlo, por cualquier falla quede separado, que eso lo utilizamos con un optacoplador 4N25 y un TIP 120. La siguiente parte de nuestro proyecto fue hacer el guardado de datos. El guardado de datos consta de una pequeña programación para poder guardar nuestros datos del sensor y poder analizarlos después para sacar nuestros valores PID.
Entonces, del lado gráfico tenemos aquí nada más un botón para parar el programa, un indicador de la temperatura, aquí donde van a venir vamos a analizar dos gráficas para analizarlo por medio como de un osciloscopio, nuestra entrada y nuestra salida. En este caso nuestro set point, que es a qué porcentaje queremos que trabaje nuestro proceso, el botón para guardar datos, un indicador que nos indica cuando se está guardando datos, el tiempo de muestreo que nosotros encontramos y que es el mejor para nuestro proyecto, y un indicador de cuando la resistencia, que es la que se encarga de calentar, esté encendida. De la parte del diagrama de bloques tenemos esto. Tenemos en toda esta parte de aquí lo que es leer el sensor de temperatura. El sensor de temperatura, como decimos, es un sensor analógico, por lo tanto utilizamos esta entrada analógica, la cual pasa por un filtro que filtra 25 datos para darnos un valor y se multiplican por 100 para poder darnos un valor que nosotros podamos analizar, un valor real. En este caso nosotros lo vamos a necesitar en grados centígrados y simplemente hay que multiplicarlos por 100 para que nos los dé en grados centígrados. Ese mismo valor del sensor viene y pasa por estas dos partes aritméticas de suma, de resta y de multiplicación. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos 26 grados, ese sea el 0% de nuestro proceso, y cuando tengamos 33 grados, que es el rango que manejamos, el resultado sea el 100% de nuestro proceso. Y esa salida de aquí viene a una gráfica que le llamamos PV. En esta otra parte de aquí, donde se ve lo de Arduino, tenemos la resistencia, que vendría siendo una salida. En el caso del sensor es una entrada, en el caso de esta resistencia es una salida. Aquí lo que podemos ver es que es una salida PWM y es una salida digital. Aquí tenemos el set point, que nosotros podemos controlarlo. Ese es un control. Nosotros podemos poner de 0 a 100% para establecer a cuánto queremos que trabaje nuestro proceso. Entonces, esa salida que puede ir de 0 a 100% se va a comparar. ¿Con qué se compara? Se compara con el PV, que es lo que está indicando en el momento actual cuánto de porcentaje tenemos. Se compara con el set point, y si el set point es mayor que la lectura que está leyendo, va a mandar a encender la resistencia, que aquí, como vemos el indicador, marca que está encendido. Bueno, va a marcar si está encendido o apagado, y va a mandar a calentar para elevar la temperatura hasta que el PV llegue a la altura de nuestro set point y se apague. Y por este otro lado tenemos aquí lo que es el guardado de datos. Esto es un retardo, un time delay, para que nosotros pongamos el tiempo de muestreo que nosotros necesitamos para cada que se cumpla ese tiempo de muestreo, tome un dato. Ahora aquí tenemos un pequeño comando para poder guardar datos. Aquí tenemos el botón y un indicador. ¿Y qué es lo que está guardando? Gráfica. Gráfica es esto, que es nuestro set point y nuestro valor que tenemos actualmente, que es nuestro PV. Y esos dos valores los va a estar guardando en un documento que tenemos guardado aparte, que guardamos aparte. Y eso es un botón de detener el proceso. Ahora vamos a proceder a hacer la prueba. Ahora se va a conectar el Arduino. Enseguida se va a proceder a conectar el Arduino para hacer la primera prueba del guardado de datos. Nada más comprobamos que el Arduino esté en el mismo puerto y podemos empezar a correrlo. Y aquí tenemos que ya está empezando a leer. Nuestro set point no lo tenemos establecido, entonces vamos a ponerlo al 50%. Y ahí vemos la gráfica que sube el 50% el set point. Hasta ahorita no estamos grabando porque no estamos guardando datos. Nuestra temperatura tiene que llegar a 26 grados, que es nuestro límite inferior, para que comencemos a hacer el guardado de datos. En este punto la resistencia está encendida.
y ahí vemos que la temperatura comienza a aumentar. Entonces aquí empezamos el guardado de datos. Ponemos un nombre y comienza. Y comenzamos a ver cómo empieza a escalar la temperatura del proceso y hasta que alcance la temperatura, bueno, el porcentaje que nosotros establecimos, que es 50%. Aquí vemos que está el 41. Ya estamos a 20, casi 29 grados y medio y ahí comienza. En ese punto comienza a apagarse y prenderse, ya que cuando detecta que la temperatura se pasó, manda a apagar la resistencia. Ah, chinga. En ese punto detecta que la temperatura alcanzó y manda a apagar la resistencia, la cual va a esperar hasta que la temperatura baje debajo de nuestro set point para volverse a encender y comienza a hacer este movimiento que estamos viendo aquí. Y esto es lo que vamos a guardar como datos. Y lo siguiente que procede es vamos a proceder a analizar nuestros datos en Excel. Vale. Aquí tenemos una tabla una lista con todos los datos que guardamos, que era desde que nuestro proceso comenzó hasta que nuestro proceso llegó al 50%. En este caso, como el tiempo de muestreo es algo pequeño y nuestro proceso no es tan rápido, da una cantidad de datos muy grande, la cual al final graficamos en esta tabla que está aquí y se ve de la siguiente manera. La línea azul, perdón. La línea azul es nuestro set point, que cuando nosotros comenzamos a guardar datos le pusimos que era el 50%. Por eso por eso hace esta línea de aquí al 50 y se mantiene derecha en toda la trayectoria del tiempo. Ahora la línea naranja es el sensor que está leyendo cuánto es nuestro porcentaje que tenemos de nuestro proceso. Vemos que comienzan 20% porque la temperatura ambiente en ese momento era como de 27 grados y nuestro límite cero es 26, entonces empezó un poquito arriba y comenzó a calentar la resistencia, comenzó a subir de manera de escalón hasta que llegó a este punto, donde si lo acercáramos veríamos que es algo así como lo que vimos en la pantalla anteriormente, sube y baja, se apaga, prende, así hasta que llega un momento en el que se apaga la resistencia, pero queda la temperatura se ha pasado, queda arriba de la que debería, se pasó, después vuelve a bajar y vuelve a hacer lo mismo de subir y bajar. Y hasta que al final quedó otra vez la temperatura arriba. Vemos que la temperatura se termina estabilizando, pero por encima de nuestro set point, que es algo que no debería de pasar. Y en esa parte, después de esto, se prosigue a analizar estos datos en MATLAB. Posteriormente al guardado de datos que hicimos, esos mismos datos de Excel, nosotros los utilizaremos para crear nuestro modelo en MATLAB. Para ello, nosotros crearemos dos variables, las cuales una será la entrada y otra la salida. Aquí podemos ver la gráfica de nuestro proceso. Este es nuestro proceso ya en MATLAB. Posteriormente a esto, nosotros creamos un modelo que sea el más parecido a nuestro proceso. En este caso nos dio este modelo, que es lo más semejante a nuestro proceso. En MATLAB nosotros mediante comandos sacamos lo que es nuestra función de transferencia. Para empezar nos la dará en Laplace. Como nosotros estamos trabajando en control digital, nosotros necesitamos esta función de transferencia en Z. Para ello, mediante un comando que metemos, nos arroja nuestra función ya en Z. Esta función nos será de mucha ayuda, ya que al momento de crear nuestro diagrama de bloques en Simulink,
utilizaremos estos mismos valores para encontrar nuestra constante del PID y el retardo, que en este caso nos da de 30. Bueno, ya para proseguir con nuestro proyecto, dibujamos lo que es nuestros bloques en Simulink. Para ello nosotros utilizamos un retenedor de orden 0. El retardo, como les dije, es de 30, ya que fue el que encontramos, y nuestro tiempo de muestreo. Asimismo, nosotros creamos nuestra función de transferencia con los valores que nos apareció en el MATLAB, que son estos valores. Los introducimos en nuestro diagrama de bloques del Simulink. De la misma manera, igual se encuentra lo que es el PID. Este PID nos arroja los valores para el proporcional de 82.59, para el integral de 14.84 y para el derivativo de menos 2212.72. En este caso, como nos da un valor negativo para el derivativo, se utilizará como 0. Esto es en la teoría, ya que pues en la práctica, al momento de realizar nuestro proceso, necesitamos ir modificando estos valores que obtuvimos, ya que esto no quiere decir que estos nos servirán, sino que nos sirven como guía para ir modificando a la hora de realizar nuestro proceso. Aquí podemos ver la gráfica de nuestro proceso. Nos ahorra la entrada y esta es nuestro proceso, cómo va, hasta que se pasa, regresa y se mantiene. Este es el comportamiento ya de nuestro proceso con el PID, el control, para hacer que al momento de que nosotros establezcamos lo que es nuestro set point, nuestro proceso tiene que alcanzar esa temperatura, sobrepasarse un poco, bajar y mantenerse. Aquí lo podemos ver de otra manera. Si modificamos nosotros lo que es nuestro set point, en este caso lo pondremos a 30. Nuestra gráfica y nuestro proceso nos tiene que dar semejante a lo anterior, ya que tiene que alcanzar esa temperatura. Aquí vemos, está 30 la entrada, nuestro proceso llega a los 30, sube un poco, baja y se mantiene. Todo esto todo este proceso es gracias a nuestro control PID. Todo este guardado de datos nos sirvió para poder obtener un modelo semejante a nuestro proceso y así poder controlarlo de una manera más eficiente. La última parte es probar nuestro control. La programación que la tenemos aquí de este lado es prácticamente la misma que mostramos en el guardado de datos. Simplemente tenemos que añadir la parte del PID, donde vamos a introducir estos tres son controles, nuestras constantes KP, KD, KI. Aquí vamos a establecer, este es otro control, nuestro set point. Aquí vamos a tener algo que nos va a mostrar la salida y algo que nos va a mostrar el porcentaje de temperatura, los cuales veremos estos tres valores en una sola gráfica. Tenemos también un indicador de error, un porcentaje de error y un tiempo. Y ahora esta parte queda atrás para dejárselo solamente a lo que es el control, que es aquí donde vamos a ver todo. Las constantes KP, KD y KI que obtuvimos en MATLAB, la KI sí nos funcionó, pero en el constante proporcional tenemos un cambio y los valores reales tuvimos que cambiarlos para que pudiera funcionar correctamente. Que el valor que encontramos fue este. Entonces, la primera prueba que vamos a hacer la haremos al 20% de nuestro set point. Y aquí tenemos los indicadores para poner nuestras constantes, la salida, que esta va a ser en sí la potencia que va a estar recibiendo la bomba, 100%, 0%,
porcentaje de temperatura de todo nuestro rango, a qué rango estamos trabajando, que estamos obteniendo, mejor dicho, que este va de la mano con el set point. Y acá nuestro porcentaje de error. Tenemos nuestro sensor en el puerto 0 y la resistencia en el puerto 3 PWM. Y le vamos a dar. Conectamos el Arduino. Y ya, comenzamos. Como podemos ver, ahí no tenemos ninguna perturbación, está simplemente al aire libre. Aquí tenemos la resistencia de este lado y ahí tenemos el sensor de temperatura. Este es el tip y el optacoplador. En este caso, nuestra línea roja es nuestro set point, nuestra línea verde es el porcentaje de temperatura que tenemos actual. Nuestro indicador de la temperatura. Ahora le vamos a dar el 75. Vemos que tenemos el set point en 75 y la temperatura en 76. Y se mantiene. Ahora vamos a darle el 20%, pero con una perturbación externa, que en este caso va a ser un ventilador. Ahí vemos que el set point alcanzó el 20%, al igual que la temperatura. Entonces en este momento va a estar tratando de vencer la... Aquí vemos que nuestro set point comenzó a bajar y comenzó a activar lo que es la resistencia de nuevo. Ahora vamos a aumentarle al 75. Está en 69. Y ahí va a comenzar a trabajar. Y ahí alcanzó justamente a estabilizarlo. Tenemos set point de 75 y tenemos la salida de 76 con un pequeño error. Pues ya baja la temperatura de nuevo, se enciende la resistencia y vuelve a hacer el proceso para estabilizar la temperatura. Y ya, hasta que logra llegarle a la temperatura de nuevo y se logra apagar. Y pues eso sería todo. Este es nuestro control. Así lo podemos finalizar. Tenemos aquí la resistencia, el sensor. Aquí tenemos un ventilador que agarramos para poder perturbar nuestro sistema. Y aquí podemos observar cómo ante cualquier cambio sigue manteniéndoles.